las dos casas de Israel, la diáspora, la división y la reunificación, según la promesa. Amados hermanos en la dispersión, hoy tocaremos un tema de súper importancia. ¿Quiénes realmente forman, o mejor dicho formamos, las dos casas de Israel? Yehuda, Efraim. ¿Y quiénes son estas 12 tribus de la que habla las Escrituras? ¿Qué tiene que ver con cada uno de nosotros? ¿Cómo han sido dispersos y divididos en dos reinos? Y la gran promesa de la que Yahweh prometió, la reunificación de ambas casas. Promesa que da entrada a la plenitud de los gentiles. Justamente somos todos aquellos que por desobediencia fuimos esparcidos y hoy estamos siendo llamados por Yahweh en Mashiach, o sea, gracias a su entrega por nosotros. Para que salgamos de todo lo inmundo, de Babilonia, de ídolos y dioses, fiestas paganas y ritos de hombres. Depende de nosotros elegir seguir a Mashiach, aceptar ese llamado para entrar en los pactos de Yahweh. Este mensaje está dedicado nada más y nada menos que para todos los dispersos, que somos cada uno de nosotros. Si nos sentimos identificados es porque el llamado de Yahweh ha llegado a nuestros corazones. Adelante, que es un privilegio que no podemos desperdiciar. Que muchos lo harán por no poder soportar la verdad. Y apostatarán como sucedió con nuestros antepasados. Primero comenzaremos con una de las citas de Kefas Pedro. 1 Kefas, Pedro 1, 2. Dos elegidos según la presencia de Elohe Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yah, o sea, a Mashiach. Gracia y shalom sean multiplicadas. Si analizamos esta cita, podemos notar claramente que Kefas está hablando a los elegidos, a los dispersos de quien Yahweh ha dado de su Ruach Kodesh, espíritu de santidad. Gracias a la sangre de Yah, o sea, teniendo su Ruach, quien nos da el discernimiento para comprender lo que su palabra trata de comunicarnos, y para que podamos ser verdaderos seguidores de Yah, o sea, y llevar las buenas nuevas a las naciones, siempre y cuando aceptemos ese llamado que Yahweh está haciendo a nosotros como sus hijos y único pueblo Israel. Yael, Joel 2, 28. Derramamiento del Ruach Espíritu de Yahweh 28. Y sucederá que después de esto, derramaré mi Ruach Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi Ruach Espíritu, en esos días. Ahora analicemos otra cita. Santiago 1. Un Santiago, siervo de Yahweh y de la Don Yah, o sea, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Prestemos atención, hermanos. Aquí Santiago está hablando a los dispersos de una nación, que son las 12 tribus. ¿Y quiénes son estas tribus? ¿Y por qué causa fueron dispersas y divididas en dos bandos, o reinos? Bien, estas citas remarcan un poco lo que es la dispersión y quienes están siendo elegidos y llamados hoy para llevar en estos últimos tiempos el fuerte pregón que es la luz de la palabra, la verdad y restauración de todas las cosas. Y es hoy, en el cual estamos siendo llamados y elegidos, de entre todas las naciones. Las 4 esquinas de la tierra, a donde estamos esparcidos, porque aún lo estamos. Empezando primero por limpiarnos de los dioses e ídolos paganos, y leyes de hombres. Entonces, para poder entender cómo surgió la separación de ambos reinos y quiénes son estas 12 tribus que conforman las dos casas de Israel, remontémonos a la historia desde Génesis, Bereshit, en donde se habla de las 12 tribus hijos de Jacob. Vamos a nombrar primero a Abraham, que fue llamado entre los paganos. Se le dio un mensaje de salir de la casa de su parentela, su familia, e irse a una tierra que Yahweh le mostraría. Bereshit, Génesis 12. Yahweh llama a Abraham. 12. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues sabemos que Abraham fue cumplidor de los mandamientos y pactos de Yahweh, por lo que Yahweh le prometió. Bereshit, Génesis 17, 4, 9. 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
5 Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohe, y el de tu descendencia después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohe de ellos. 9 Dijo de nuevo Yahweh a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Por otro lado tenemos a Isaac, hijo de Abraham, hijo de la promesa. El hijo que Yahweh le prometió y que después pidió que lo sacrificara. Pero que no fue así, sino para mostrar la fe de Abraham por Yahweh. Recordando también que esto es un simbolismo, de lo que representaría la muerte de nuestro Mashiach, o sea que Yahweh iba a entregar por todos nosotros. Bereshit, Génesis 22, 16 minutos, 18 segundos. 16 Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. 17 De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por último tenemos a Jacob, el gran protagonista de quien trata el tema de hoy. Quien tendría 12 hijos que son las llamadas 12 tribus de Israel. Recordemos que Jacob, su significado era suplantador. Por tomar la primogenitura de su hermano Esau, la cual le correspondía a Esau. Bereshit, Génesis 27, 22, 27. 22 Entonces Jacob se acercó a su padre, e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. 23 Sin embargo, no reconoció a Jacob porque, cuando tocó las manos de Jacob, estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. 24 ¿De verdad eres mi hijo Esaú? Preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. 25 Entonces Isaac dijo: ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre, e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. 26 Luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. 27 Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo, que Yahweh ha bendecido. Luego fue cambiado su nombre a Israel después de luchar contra Yahweh mismo. Bereshit, Génesis 32, 25, 28, 25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Yahweh y con los hombres, y has vencido. Segundo, después de haber contado un poco la historia de cómo fueron surgiendo las cosas, empecemos citando: ¿quiénes son estas 12 tribus hijo de Jacob, ahora llamado Israel? Bereshit, Génesis 35, 22, 26. 22 Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. 23 Hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 24 Hijos de Raquel: Joseph y Benjamín. 25 Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftali. 26 Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Prosiguiendo con el tema, tenemos entendido hasta aquí quiénes son los hijos de Jacob ahora llamada Israel.
las 12 tribus donde se forma una gran nación. Bereshit, Génesis 49, 28. 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Tercero, veamos la historia de cómo después de que Joseph, uno de los hijos de Israel, Jacob, fuera gobernante de Egipto. Tras su muerte todos sus hermanos, es decir las 12 tribus, terminando esclavizados por los egipcios hasta que llega Yahweh, con manos fuerte y por medio de Mosés saca a Israel de Egipto. Shemot, Éxodo 1, 14. Los egipcios oprimen a los israelitas. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto. 2 Rubén, Simeón, Leví, Gad. 3 Isaacar, Zabulón, Benjamín. 4 Dan, Neftalí, Gad y Aser. 5 en total, los descendientes de Jacob eran 70. Joseph ya estaba en Egipto. 6 murieron Joseph y sus hermanos y toda aquella generación. 7 Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. 8 Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a Joseph. 9 Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. 10 Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y, si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. 11 Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. 12 Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. 13 Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. 14 Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos, y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Shemot, Éxodo 2, 3. Nacimiento de Mosé. 2 Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. 2 La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. 3 Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Así sigue la historia donde Yahweh trae las 10 plagas a Egipto. Aguas en sangre. La primera de las plagas es el agua convertida en sangre. Ranas. El báculo de Aarón nuevamente inició la plaga. Piojos. Moscas. Peste sobre el ganado. Úlcera incurable. Granizos y fuego. Langostas. Tiniebla. Muerte de los primogénitos. Yahweh con manos fuertes, saca a los israelitas de Egipto y vagan por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida donde se darán las tablas de los mandamientos y estatuto de Yahweh al pueblo. Leer Éxodo completo, Shemot. Cuarto La gran pregunta. ¿Cuándo fue su dispersión, la división de estas 12 tribus y por qué? Si bien tenemos en cuenta que los israelitas venían pecando desde que no aceptaban lo que Yahweh mandaba, el ejemplo de querer comer carne, y se saciaron, pero perecieron a causa de su desobediencia. El becerro de oro, y demás pecados que tuvo Israel durante su caminar en el desierto. 1. Codicia. Prefirieron el pan de Egipto, el modelo del mundo. 2. Idolatría. Se hicieron sus propios dioses, rechazando al verdadero Elohe Yahweh. 3. Fornicación. El libro de Números 25 nos cuenta que en el desierto Israel fornicó con las moabitas. Cuando hay idolatría hay inmoralidad. 4. Tentación a Yahweh. Capítulo 9. Yahweh había advertido de castigarles, y ellos le desafiaron en la desobediencia. 5. Murmuración. Muchas veces el pueblo murmuró contra Mosé, mostrando su incredulidad frente a Yahweh. No entraron a la tierra prometida. Así anduvieron en unas secuencias de pecados tras pecado.
Pero vamos a citar el primero de los pecados más grande, en donde Israel declara que no le interesa seguir a Yahweh, sino a reyes en que los esclavicen como anduvieron en Egipto. Es uno de los eslabones que da el paso a la dispersión a la nación de Israel, las 12 tribus. 1 Samuel 8. Los israelitas piden un rey. 8 Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. 2 Con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel, y el segundo, Abías. 3 Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. 4 Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. 5 Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. 6 Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar a Yahweh. 7 Pero Yahweh le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. 8 Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. 9 Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. 10 Samuel comunicó entonces el mensaje de Yahweh a la gente que le estaba pidiendo un rey. 11 Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. 12 Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. 13 También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. 14 Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. 15 Y a ustedes les exigirá 1/10 parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. 16 Además, les quitará a sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. 17 Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. 18 Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero Yahweh no les responderá. 19 El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. 20 Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. 21 Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó a Yahweh. Vemos que la separación definitiva fue en el reinado de Salomón. Aunque cabe destacar que estuvieron Saúl, primer rey de Israel, David segundo. Pero ambos pecaron ante Yahweh. Hicieron lo mal ante sus ojos. Luego viene la rotura con Shlomo, aunque llegará con Jeroboam su hijo, definitivamente. Vamos a leer lo siguiente. 1 Reyes 11. Apostasía y dificultades de Shlomo, Salomón 11 Pero el rey Shlomo amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas, 2 gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Shlomo con amor. 3 Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 4 Y cuando Shlomo era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohe, como el corazón de su padre David. 5 Porque Shlomo siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 6 E hizo Shlomo lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. 7 Entonces edificó Shlomo un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. 8 Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
9 Y se enojó Yahweh contra Shlomo, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh Elohe de Israel, que se le había aparecido 2 veces, 10 Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. 11 Y dijo Yahweh a Shlomo: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. 12 Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. 13 Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. 1 Reyes 11, 29, 39. 29 Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. 30 Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. 31 Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohe de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y a ti te daré 10 tribus. 32 Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. 33 Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de los sidonios, a Chemos dios de Moab, y a Moloc dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. 34 Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. 35 Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. 36 Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. 37 Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. 38 Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. 39 Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. 1 Reyes 12, 25, 33. El pecado de Jeroboam. 25 Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. 26 Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. 27 Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de Judá. 28 Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. 29 Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. 30 Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 31 Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. 32 Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 33 Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Recordemos que los samaritanos eran los israelitas que estaban en el cautiverio Efraín. Por eso es importante la cita de Yahosea y la samaritana, para comprender quiénes eran los que serían llamados luego que Masías resucitara, y se cumpliera la promesa de la reunificación que está ocurriendo justamente hoy, en todas las naciones.
Ver Juan 4, 1, 30, completo. 2 Reyes 18, 9, 12. 9 Y aconteció que en el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió 10 y al cabo de 3 años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. 11 Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Ala y en el Abor, río de Gosán, y en las ciudades de los Medos. 12 Porque no obedecieron la voz de Yahweh su Elohe, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Mosé, siervo de Yahweh, había ordenado. No escucharon, ni lo cumplieron. Quinto Bien, hasta aquí hemos enumerado unas series de citas que hablan acerca de cómo fue esparcida esta tribu. ¿Y quiénes son y por qué nosotros debemos de identificarnos con estas tribus? Que somos todos los que fuimos esparcidos. Es decir, fueron nuestros antepasados. Pero que hoy como última generación, Yahweh está reuniéndonos nuevamente, está la gran promesa, y esto lo cita en Ezequiel 36, 19, 37. 19 Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. 20 Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi Kadosh, santo, nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo de Yahweh, y han salido de su tierra. 21 Pero yo he tenido compasión de mi Kadosh, santo, nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. 22 Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Yahweh Elohe, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi Kadosh, santo, nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. 23 Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahweh, declara Yahweh Elohe, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. 24 Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. 25 Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Además, os daré un corazón nuevo y pondré un ruá, espíritu, nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27 Pondré dentro de vosotros mi ruá, espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. 28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohe. 29 Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. 30 Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. 31 Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 32 No hago esto por vosotros, declara Yahweh Elohe, sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Ezequiel 37, 16. 15 Y vino a mí la palabra de Yahweh, diciendo, 16 Y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para Yosef, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. 17 Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Ahora las siguientes citas que voy a enumerar son todos para el tiempo cuando estemos con Masía en el milenio. No es en esta tierra cautiva. Aunque sí, estamos despertando para salir de toda inmundicia. Y prepararnos para encontrarnos en las bodas del Cordero. Primero debemos de limpiar nuestras vestiduras. Así volveremos a unirnos ambas casas, Efraín y Judá, y todo se restablecerá con Masía, y las 12 tribus reunidas. Yesayahu, Isaías 11, 12. Reinado justo del Masía.
11 Entonces acontecerá en aquel día que Yahweh ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amat y de las islas del mar. 2 Se alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. 13 Entonces se disipará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no hostigará a Efraín. Yesayahu, Isaías 43, 6. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Yirmiyahu, Jeremías 50, 4. En aquellos días y en aquel tiempo, declara Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando, y a Yahweh su Elohe buscarán. Según estas citas, ¿estamos unidos con nuestros hermanos judíos? Lamentablemente no es así, estamos más desunidos que nunca. Este tiempo es el llamado a que nos purifiquemos de la idolatría, la mentira, la codicia, en resumen del pecado, que abramos nuestros corazones a la obediencia y que estemos preparados para cuando venga Mashiach y nos reúna a ambas casas como está escrito. Nada de este mundo es válido como muchos creen que han restablecido todo. ¿Por qué? Porque aún estamos en tierra cautiva. Ezequiel 37, 22, 21 y diles. Así dice Yahweh Elohe, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. 22 Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, un solo rey será rey de todos ellos, nunca más serán 2 naciones, y nunca más serán divididos en 2 reinos. 23 No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohe. Ezequiel 28, 25. Así dice Yahweh Elohe. Cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa, y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. Yirmiyahu, Jeremías 3, 18, 17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Yahweh, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre de Yahweh, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. 18 En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres. Oseas 1, 11. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán, y nombrarán para sí un solo rey, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Zacarías 10, 6. Fortaleceré la casa de Judá y la casa de Joseph salvaré, y los haré volver porque me he compadecido de ellos, y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy Yahweh su Elohe, y les responderé. Teilim, Salmo 147, 2. Alabanza por la restauración y prosperidad de Jerusalén 1 Aleluya. Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Elohe, porque agradable y apropiada es la alabanza. 2 Yahweh edifica a Jerusalén. Congrega a los dispersos de Israel. 3 Sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Todo será restablecido en el reino de Mashiach. Miqueas 4, 2, 3. Reinado futuro de Mashiach. 1 Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas, y afluirán a él los pueblos. 2 Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohe de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos, y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. 3 Él juzgará entre muchos pueblos, y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Yesayahu, Isaías 2, 3. Vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohe de Jacob,
para que nos enseñe acerca de sus caminos, y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Zacarías 14, 16. Reino universal de Yahweh. 16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las moradas. 17. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Yesayahu, Isaías 19, 21. Y Yahweh se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán a Yahweh en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto a Yahweh y lo cumplirán. Yesayahu, Isaías 27, 13. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto, vendrán y adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén. ¿Aún prefieres seguir en tradiciones de hombre o buscar a Yahweh? Tú decides.